Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana llegaba despacio sobre los elegantes edificios del barrio de Salamanca, en Madrid. Desde aquellas amplias ventanas, era posible ver el verde de las copas de árboles centenarios, el movimiento discreto de coches importados y la rutina organizada de una de las direcciones más nobles de la ciudad. El sol de septiembre entraba por los cristales templados, dibujando franjas doradas sobre el suelo de mármol travertino. En el 12º piso de un edificio residencial de fachada imponente, el apartamento de los Almeida se despertaba con el sonido habitual del despertador a las 6:15 de la mañana. Roberto Almeida se levantó con el cuerpo aún pesado de cansancio. A sus 43 años era un hombre de apariencia cuidada, cabellos canosos en las sienes y mirada generalmente concentrada. Usaba gafas de montura discreta y mantenía la barba siempre bien arreglada, reflejo de una disciplina que había aprendido desde joven. Trabajaba como director financiero de una multinacional francesa del sector farmacéutico, cargo que había conquistado tras años de intensa dedicación. Llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de sustentar solo a aquella familia desde que su esposa se había marchado, 2 años antes. No hubo muerte, no hubo tragedia definitiva, solo una separación silenciosa que había dejado profundas marcas en todos. Marina había decidido rehacer su vida en Portugal, alegando no soportar más la intensa rutina de Madrid, la distancia emocional que se había instalado entre ellos y principalmente la dificultad de lidiar con las necesidades especiales de uno de los hijos tras el accidente. Roberto jamás la juzgó públicamente, pero en su interior sentía una mezcla de rencor e incomprensión. ¿Cómo alguien podía simplemente marcharse, dejando atrás a 2 niños que la necesitaban tanto? Esa pregunta lo acompañaba todas las mañanas, mientras tomaba el café solo, mirando por la ventana de la cocina. Marina había sido durante años una mujer vibrante y llena de planes. Trabajaba como arquitecta y soñaba con tener su propio estudio. Pero algo cambió en ella después del nacimiento de los gemelos. La maternidad, que ella había imaginado como una experiencia transformadora y maravillosa, resultó ser agotadora y desafiante. Los bebés lloraban mucho, dormían poco, y Marina se sentía cada vez más abrumada. Roberto, absorto en el trabajo, no percibió a tiempo cuánto se estaba hundiendo ella en una tristeza que iba más allá del cansancio físico. Cuando finalmente lo notó, ya era demasiado tarde. El abismo entre ellos se había vuelto infranqueable. El accidente de Pedro fue el golpe final. Marina, que ya luchaba internamente con sentimientos de inadecuación y culpa, no pudo lidiar con la idea de tener un hijo que necesitaría cuidados especiales por tiempo indeterminado. Ella se culpaba por el accidente, aunque no tuviera ninguna responsabilidad directa. Creía que debería haber estado más atenta, haber impedido que el niño corriera de esa forma. Roberto intentó convencerla de que no, era culpa de nadie, que los accidentes ocurren, pero Marina ya había tomado su decisión. 3 meses después de la última cirugía de Pedro, hizo las maletas y se marchó. Los gemelos, Pedro y Clara, tenían ahora 9 años. Antes inseparables y llenos de energía, se habían transformado en niños más callados, más retraídos, especialmente después de que Pedro sufriera el accidente que lo cambió todo. Fue un fin de semana de julio, durante un viaje a la casa de playa de la familia en Marbella. El día estaba precioso, con sol fuerte y mar en calma. Pedro y Clara jugaban en la arena, construyendo castillos y corriendo tras las olas. Roberto y Marina estaban tumbados bajo la sombrilla, en una rara tarde de descanso juntos. Fue todo muy rápido. Pedro vio una pelota colorida que alguien había olvidado cerca de las rocas y corrió a buscarla. La arena estaba irregular en esa parte de la playa, llena de agujeros y piedras cubiertas por algas. El niño tropezó y cayó de forma extraña, con el pie atrapado entre 2 rocas. El grito que dio resonó por toda la playa. Roberto corrió desesperado, encontró a su hijo con el rostro contorsionado,
de dolor y la pierna en una posición anormal. La ambulancia tardó más de 40 minutos en llegar. Fueron las horas más largas de la vida de Roberto. El diagnóstico fue devastador. Pedro se había fracturado la tibia y el peroné, además de romper ligamentos importantes de la rodilla. Necesitó pasar por 2 cirugías complejas, una para fijar los huesos con placas de metal y otra para reconstruir los ligamentos. Los médicos explicaron que la recuperación sería larga, que el niño tendría secuelas motoras, que necesitaría fisioterapia intensa durante al menos 2 años. Había una posibilidad real de que nunca más pudiera correr como antes, practicar deportes o tener la misma movilidad que los otros niños. Pedro enfrentó todo con una valentía que impresionaba a los médicos. Lloraba de dolor durante las sesiones de fisioterapia, pero nunca se rendía. Intentaba andar, incluso cuando cada paso parecía una tortura. Usaba muletas canadienses y necesitaba ayuda para subir escaleras, entrar en el coche, incluso para bañarse. Roberto veía a su hijo luchar todos los días y sentía que el corazón se le partía. Marina, por su parte, no conseguía asistir. Cada vez que veía a Pedro con las muletas, cada vez que el niño gemía de dolor, ella sentía una culpa abrumadora que la consumía por dentro. Clara, por su parte, reaccionó al accidente de su hermano con un silencio que la preocupaba profundamente. Antes habladora y alegre, siempre la primera en contar historias inventadas sobre princesas y dragones, pasó a acompañar a Pedro con una mirada de protección casi maternal, como si sintiera que necesitaba compensar la ausencia de la madre. Había dejado de lado sus muñecas favoritas, sus dibujos coloridos, sus juegos de simulación. Ahora pasaba horas sentada al lado de su hermano, sujetando su mano durante las sesiones de fisioterapia, ayudándole a coger objetos que él no conseguía alcanzar solo, compartiendo con él los bocadillos de la escuela. Roberto percibía esos cambios, pero atribuía todo al luto por la separación y al trauma del accidente. Él mismo aún no había procesado completamente la nueva configuración familiar. Se despertaba a veces en mitad de la noche, buscando a Marina a su lado, y tardaba unos segundos en recordar que ella ya no estaba allí. Se sentía culpable por no haber percibido a tiempo lo que le estaba pasando a su esposa, culpable por no haber conseguido impedir que se marchara, culpable por dejar a sus hijos sin madre. Intentaba compensar con presencia siempre que era posible. Llevaba a los gemelos al cine los fines de semana, preparaba el desayuno los sábados, ayudaba con los deberes todas las noches. Pero el trabajo era implacable. Reuniones que se extendían hasta tarde, viajes de negocios frecuentes, informes que debían entregarse con urgencia. Roberto se dividía entre ser un buen padre y un buen profesional, y sentía que fallaba en ambos roles. Fue en ese escenario frágil que Patricia surgió. Ella apareció en la vida de Roberto de forma inesperada, en una reunión de negocios organizada por una empresa asociada en un hotel de lujo en la Gran Vía. Era finales de marzo, una tarde cálida y húmeda típica de Madrid. La reunión trataba de una fusión corporativa compleja y la presencia de abogados era esencial. Patricia era una de las socias del bufete contratado para asesoría jurídica. Ella entró en la sala de reuniones con una presencia que llamaba la atención. A sus 38 años, Patricia tenía una belleza clásica y cultivada. Cabellos oscuros siempre impecables, recogidos en un elegante moño. Usaba un traje gris de corte perfecto, tacones discretos y una carpeta de cuero italiana. Hablaba con seguridad, citaba jurisprudencia de memoria, dominaba cada detalle de los contratos. Roberto quedó impresionado por su inteligencia, por la forma en que argumentaba, por su capacidad de anticipar problemas y proponer soluciones. Conversaron brevemente después de la reunión. Patricia comentó sobre la complejidad del caso. Roberto agradeció. Ella sonrió, de forma profesional pero cálida. Intercambiaron tarjetas. Roberto guardó la suya en la cartera. Patricia llamó una semana después. Dijo que estaba revisando puntos del contrato y le gustaría aclarar dudas. Concertaron un café en el barrio de Chamberí un jueves por la tarde. El encuentro fue agradable.
Patricia aclaró las dudas en 15 minutos, pero la conversación se extendió por más de 2 horas. Hablaron sobre trabajo, sobre las presiones de la vida corporativa. Roberto, que hacía meses no conversaba de forma tan distendida, se sintió bien. Patricia sabía escuchar, hacía las preguntas correctas. Cuando mencionó que estaba separado y tenía 2 hijos, ella no retrocedió. Dijo que le parecía admirable su dedicación. Los encuentros se repitieron. Cenas en restaurantes del barrio de Malasaña, largas conversaciones. Patricia contó sobre su breve y fracasado matrimonio, sobre cómo había dedicado su vida a su carrera. Mencionó que le encantaban los niños, que tenía sobrinos a los que le encantaba visitar. Roberto escuchaba aquello como bálsamo para sus heridas. Se sentía visto, comprendido, valorado. Pasaron 6 meses antes de que él decidiera presentarla a los gemelos. Conversó con una terapeuta que lo ayudaba a lidiar con la separación. Ella sugirió que observara cómo reaccionaban los niños, que no forzara nada. Roberto estuvo de acuerdo y planeó todo con cuidado. Fue una tarde de sábado en el apartamento. Yvonne, la empleada que trabajaba allí desde hacía más de 10 años, preparó un almuerzo especial. Roberto quería que todo saliera perfecto y le pidió que hiciera el plato favorito de los niños, pollo a la parmesana con arroz y patatas fritas. Yvonne estuvo de acuerdo, pero algo en el pedido la dejó aprensiva. No sabía explicar exactamente qué era, solo una sensación incómoda de que aquello podría cambiarlo todo. Yvonne Ferrer tenía 56 años y era natural de una pequeña ciudad del interior de Castilla y León llamada Segovia. Había venido a Madrid a los 20 años, huyendo de la pobreza y buscando una vida mejor. Había empezado trabajando en casas de familia, durmiendo en el empleo, aceptando salarios bajos. Con el tiempo, había construido una reputación de trabajadora dedicada y honesta. Cuando conoció a los Almeida, los gemelos eran bebés de cuna y Marina estaba exhausta, necesitando ayuda urgente. Yvonne pasó a trabajar allí de lunes a sábado. Llegaba a las 7 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Cuidaba la casa, preparaba las comidas, organizaba la rutina. Pero hacía mucho más que eso. Cuando Marina no conseguía calmar a los bebés, Yvonne los mecía cantando canciones tradicionales hasta que se dormían. Cuando Roberto llegaba tarde del trabajo, ella dejaba la cena lista y caliente. Cuando los niños empezaron a crecer, ella les enseñó a atarse los zapatos, a cepillarse los dientes correctamente, a guardar los juguetes. Era Yvonne quien llevaba a los gemelos al parque por las tardes, quien inventaba historias para hacerles comer verduras, quien curaba las rodillas raspadas y secaba las lágrimas después de las peleas infantiles. Marina siempre estuvo agradecida por la ayuda, pero mantenía cierta distancia emocional, como si temiera volverse demasiado dependiente. Roberto, por su parte, confiaba completamente en Yvonne, pero rara vez lo demostraba con palabras. Era como si la presencia de ella fuera tan natural como el aire que respiraban, algo esencial pero invisible. Después de que Marina se marchara, Yvonne se volvió aún más fundamental. Fue ella quien explicó a los gemelos, de la forma más suave posible, que su madre había viajado y estaría lejos por un tiempo. Fue ella quien consoló a Clara cuando la niña lloraba todas las noches pidiendo por su madre. Fue ella quien permaneció al lado de Pedro durante las primeras sesiones de fisioterapia, sujetando su mano mientras él gritaba de dolor. Fue ella quien mantuvo la casa funcionando, mientras Roberto intentaba no desmoronarse completamente. Ahora, preparando aquel almuerzo especial, Yvonne sentía una tensión que no conseguía explicar. Conocía a Roberto desde hacía tantos años que conseguía leer sus expresiones. Veía que él estaba esperanzado, incluso animado. Pero también veía que él estaba frágil, vulnerable, necesitando desesperadamente creer que todo saldría bien. Eso la preocupaba. Hombres vulnerables a menudo no ven lo que tienen delante de sus ojos. Patricia llegó puntualmente, como siempre. Traía un ramo de flores blancas para Yvonne, un gesto que la empleada encontró extraño. Nadie nunca le daba flores. Agradeció con una sonrisa contenida y las colocó en un jarrón.
Patricia también trajo regalos para los niños, un juego de mesa moderno para Clara y un libro ilustrado sobre atletas paralímpicos para Pedro. Eran regalos caros, bien elegidos, pero Yvonne notó que eran regalos impersonales, como si hubieran sido encargados en línea sin mucha reflexión. El almuerzo fue cordial, superficialmente agradable. Patricia se sentó a la mesa con una postura impecable, hizo preguntas educadas sobre la escuela, sobre las asignaturas preferidas, sobre los juegos. Los niños respondieron con timidez pero sin hostilidad. Clara se mantuvo callada la mayor parte del tiempo, moviendo la comida con el tenedor. Pedro intentó ser simpático, contó sobre las clases de natación adaptada que había empezado a hacer. Patricia escuchó con aparente atención, sonrió en los momentos adecuados, hizo comentarios alentadores. Roberto se sintió aliviado, casi eufórico. Veía aquello como señal de que las cosas podrían funcionar, de que quizás fuera posible reconstruir un hogar equilibrado y acogedor. Miraba a Patricia con gratitud y admiración. Ella parecía tan natural, tan a gusto, tan genuinamente interesada en los niños. Pensó, por primera vez en mucho tiempo, que quizás podría ser feliz de nuevo. Yvonne, sin embargo, captó algo diferente. Servía la comida, recogía los platos, circulaba por el comedor observando todo con su atención entrenada. Notó cómo Patricia miraba a los niños. Había algo en sus ojos que no combinaba con la sonrisa, un brillo frío, calculador, como si estuviera evaluando, midiendo, planeando. Cuando Pedro derramó sin querer un vaso de zumo, Yvonne vio un destello de irritación cruzar el rostro de Patricia antes de que ella se recompusiera y dijera, con voz dulce, que no había problema, que era solo un accidente. Pero Yvonne conocía las expresiones. Conocía la diferencia entre una persona genuinamente comprensiva y alguien que solo representaba ese papel. La irritación de Patricia había sido real, visceral, aunque durara solo una fracción de segundo. La sonrisa que vino después era mecánica, ensayada. También estaba la cuestión de cómo reaccionó Patricia cuando Clara mencionó a su madre. La niña, con esa inocencia infantil que aún no había aprendido a filtrar emociones, dijo que su madre llamaba todos los domingos desde Portugal y que la echaba de menos. Patricia mantuvo la sonrisa, pero Yvonne vio sus ojos estrecharse ligeramente, como si esa información la incomodara, como si la existencia de Marina, incluso a distancia, fuera una amenaza a considerar. En los meses siguientes, Patricia se fue, convirtiendo en una presencia cada vez más constante. Roberto, encantado y esperanzado, empezó a incluirla en las decisiones del día a día. Ella opinó sobre qué escuela sería mejor para los niños el año siguiente, sugirió cambios en los horarios de fisioterapia de Pedro, alegando que los actuales no eran eficientes, cuestionó la dieta que Roberto mantenía para los gemelos, diciendo que necesitaban más disciplina alimentaria. Poco a poco fue trayendo sus cosas al apartamento. Primero fueron ropas para el fin de semana, luego productos de higiene personal, después libros y objetos decorativos. Roberto veía aquello como una señal natural, de compromiso, de una relación que evolucionaba hacia algo más serio. Le gustaba llegar a casa y encontrarla allí, preparando algo en la cocina o leyendo en el sofá del salón. Se sentía menos solo, menos abrumado. Patricia tenía una forma eficiente de organizar las cosas, de resolver problemas prácticos, de mantener todo bajo control. Era justamente lo que él creía que necesitaba. Yvonne, sin embargo, veía aquello de otra forma. Veía a Patricia tomando el control del territorio, estableciendo dominio, marcando presencia. Y más preocupante, veía a los niños cambiando gradualmente. La transformación era sutil al principio, casi imperceptible. Pedro, que había progresado bien en la fisioterapia e incluso había conseguido andar algunos pasos sin las muletas, empezó a mostrar resistencia para ir a las sesiones. Se quejaba de dolores que antes no mencionaba con tanta frecuencia, lloraba antes de salir de casa, inventaba excusas elaboradas. Clara, por su parte, se fue volviendo cada vez más retraída. Dejó de pedir invitar a sus amigas de la escuela para jugar en el apartamento.
algo que hacía con frecuencia antes. Dejó de ver los dibujos animados que le encantaban, dejó de dibujar y pintar, actividades que siempre la calmaban. Pasaba horas, encerrada en su habitación, tumbada en la cama, mirando al techo. Cuando Yvonne preguntaba si estaba todo bien, ella solo movía la cabeza y decía que sí, pero sus ojos contaban otra historia. Roberto atribuía esos cambios a los celos naturales de los niños que veían a su padre involucrarse con otra persona. Patricia reforzaba esa interpretación con habilidad. Decía que era completamente normal, que había leído sobre el tema, que solo necesitaban tiempo y paciencia para adaptarse. Ella se mostraba comprensiva, paciente, dispuesta a esperar lo que fuera necesario. Roberto creía en ella porque quería creer, porque necesitaba creer que todo saldría bien. Yvonne, sin embargo, empezó a notar otros detalles que la perturbaban profundamente. Los niños, que siempre habían sido buenos comedores, pasaron a rechazar sistemáticamente la comida. Pedro, que ya era delgado por naturaleza, empezó a adelgazar de forma visible y preocupante. La ropa que Yvonne le había comprado apenas 3 meses antes ya le quedaba grande. Las mejillas perdieron la redondez infantil, los brazos se volvieron finos, los ojos empezaron a parecer demasiado grandes para el rostro. Clara también perdía peso, aunque de forma menos dramática. Durante las comidas, cuando Roberto estaba presente, los niños comían un poco, forzados, pero Yvonne notaba que parecían tener miedo de comer, miraban nerviosamente a Patricia antes de cada bocado, como si pidieran permiso silencioso. Y Patricia, con una sonrisa dulce, siempre decía cosas como: «Deben comer despacio, no necesitan atiborrarse, es mejor comer menos y con calidad». Frases que parecían razonables en la superficie, pero que Yvonne interpretaba como algo más siniestro. Cuando Roberto no estaba en casa, la atmósfera cambiaba completamente. Yvonne lo percibía con creciente claridad. Los niños se ponían tensos, silenciosos, como si estuvieran constantemente alertas. Evitaban hacer ruido, se movían por la casa con cuidado excesivo, hablaban en susurros. Era como si estuvieran andando sobre huevos, temiendo romper algo invisible y sufrir consecuencias desconocidas. Cierta mañana de octubre, Roberto salió más temprano de lo habitual para una reunión importante con inversores europeos. Patricia, que ahora pasaba 3 o 4 noches por semana en el apartamento, quedó responsable de preparar a los niños para la escuela. Yvonne estaba en la lavandería doblando ropa cuando escuchó un sonido amortiguado proveniente del segundo piso. Subió rápidamente y encontró a Pedro sentado en el suelo del pasillo, sujetándose la pierna con expresión de dolor genuino. Patricia estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados, mirando hacia abajo con una expresión que Yvonne jamás olvidaría. No había compasión en aquella mirada. Había impaciencia, irritación, casi desprecio. Patricia decía, en un tono cortante muy diferente de la voz dulce que usaba delante de Roberto, que el niño estaba inventando excusas para no ir a la escuela, que ella estaba harta de aquel teatro, que él necesitaba dejar de hacerse la víctima. Pedro lloraba bajito, intentando explicar que el dolor era real, que la pierna se le había trabado de nuevo como a veces le pasaba, pero Patricia no quería escuchar. Yvonne intervino por primera vez de forma directa y firme. Dijo con voz calma pero determinada que el niño estaba realmente con dolor, que eso ocurría a veces a causa de la cirugía, que quizás sería mejor llevarlo al ortopedista. Patricia se giró hacia ella con una mirada que parecía capaz de perforar acero. Respondió, en un tono gélido y preciso, que Yvonne no tenía hijos, no entendía de crianza, no sabía diferenciar maña real de manipulación infantil y que debería volver a sus tareas domésticas y dejar las cuestiones educativas para quien entendía del asunto. La empleada sintió la sangre hervir en sus venas, pero se controló con todo el autocontrol que logró reunir. Sabía, con la claridad dolorosa de quien había vivido toda la vida en posición subordinada, que cualquier enfrentamiento directo podría costarle su empleo, y sin ella allí, los niños quedarían completamente desprotegidos, expuestos enteramente a aquella mujer cuya verdadera naturaleza
solo ella parecía ver. Aquella noche, cuando Roberto finalmente regresó a casa después de las 11, Yvonne lo estaba esperando en la cocina. Había preparado la infusión de manzanilla que a él le gustaba tomar antes de dormir, una rutina que mantenían desde hacía años. Roberto entró cansado, la corbata aflojada, la cartera ejecutiva pesada en la mano. Agradeció el té y se sentó a la mesa de la cocina, masajeándose las sienes. Yvonne respiró hondo y comenzó con cuidado. Dijo que estaba preocupada por los niños, que parecían diferentes, más callados, más asustados. Mencionó la pérdida de peso de Pedro, las ojeras de Clara, la creciente resistencia para ir a la escuela. Sugirió, con toda la delicadeza que pudo, que quizás sería bueno hacer una evaluación más completa, hablar con un psicólogo infantil, verificar si todo estaba realmente bien. Roberto escuchó, pero ella veía que sus palabras no estaban realmente penetrando. Él estaba demasiado cansado, demasiado distraído, y quizás, en el fondo, no quería escuchar. Agradeció la preocupación con una sonrisa cansada. Dijo que iba a hablar con sus hijos el fin de semana, pero que probablemente era solo una fase difícil de adaptación. Los niños son así, dijo. Prueban límites, manipulan emocionalmente. Patricia le había explicado todo eso a él. Yvonne sintió que el corazón se le hundía. Aquella mujer no solo controlaba a los niños, sino que también controlaba la narrativa, controlaba la percepción de Roberto sobre lo que estaba sucediendo. Era una estrategia brillante y aterradora. Patricia, que estaba en el piso de arriba supuestamente duchándose, había escuchado buena parte de la conversación. Bajó enseguida, usando un elegante albornoz, los cabellos aún húmedos. Con una sonrisa dulce y preocupada, puso la mano en el hombro de Roberto y dijo que Yvonne era una empleada demasiado dedicada, que se preocupaba excesivamente, que veía problemas donde no existían. Dijo que entendía, que era natural que alguien que había cuidado de los niños desde bebés tuviera dificultad en aceptar cambios, pero que era importante no confundir celo con sobreprotección. Roberto estuvo de acuerdo, aliviado por tener aquella explicación reconfortante. Yvonne observó la escena con una mezcla de frustración y miedo crecientes. Veía cómo Patricia manipulaba la situación con maestría, cómo transformaba cada preocupación legítima en exageración de empleada posesiva. Aquella noche, Yvonne apenas pudo dormir en el pequeño cuarto que ocupaba en la parte trasera del apartamento. Se quedó pensando en los niños, imaginando lo que estaría sucediendo cuando ella no estaba cerca, cuando nadie estaba vigilando. Empezó a entender que necesitaría más que palabras. Necesitaría pruebas concretas, irrefutables, que ni siquiera Roberto pudiera ignorar o racionalizar. Decidió que empezaría a observar con aún más atención, a documentar cada detalle extraño, cada cambio en el comportamiento de los niños. Cogió un cuadernito antiguo que guardaba en el cajón y empezó a anotar. Fecha, hora, lo que observó, lo que escuchó. Era arriesgado mantener aquello, pero era necesario. Pasó también a conversar más con los niños siempre que tenía oportunidad, siempre de forma sutil para no levantar sospechas. Preguntaba cómo habían dormido, si tenían hambre, si había alguna cosa que quisieran contar. Pedro y Clara, sin embargo, permanecían en silencio cauteloso, como si supieran que cualquier palabra equivocada podría tener consecuencias. Los días siguientes fueron tensos. La situación en el apartamento parecía encaminarse hacia un punto de ruptura. Roberto se sumergió aún más en el trabajo, usando las largas horas en la oficina como escape para no lidiar con las complejidades de la vida doméstica. Patricia aprovechó su creciente ausencia para establecer reglas cada vez más rígidas para los niños, horarios inflexibles para todo: despertar, comer, estudiar, jugar, dormir. Cualquier desvío era recibido con críticas cortantes. Yvonne percibía todo, anotaba todo, pero se sentía impotente. Era como asistir a un accidente en cámara lenta, sabiendo que algo terrible estaba a punto de suceder, pero sin tener fuerzas para impedirlo. Fue una tarde de jueves,
cuando la situación dio un salto definitivo hacia el precipicio. Roberto tuvo que viajar por trabajo a Barcelona. Tenía reuniones importantes con inversores extranjeros que no podían posponerse. Estaría fuera durante 3 días completos. Patricia se ofreció inmediatamente para quedarse en el apartamento, cuidando de los niños durante su ausencia. Roberto aceptó sin dudar, pensando incluso que aquello fortalecería aún más el vínculo entre ella y los gemelos. Yvonne, cuando supo del viaje, sintió un nudo en el pecho tan fuerte que tuvo que sentarse. Sabía que aquellos 3 días serían críticos. Sabía que sin Roberto cerca, aunque él fuera un observador distraído, las cosas podrían empeorar significativamente. Pensó en pedir trabajar horario extendido, en dormir en el apartamento esos días, pero sabía que Patricia jamás lo permitiría. En la primera noche sin Roberto, Yvonne percibió que Patricia encerró a los niños en sus habitaciones más temprano de lo habitual. Eran apenas las 8 de la noche cuando escuchó el clic de las puertas cerrándose por fuera. Subió las escaleras rápidamente y encontró a Patricia en el pasillo, guardando las llaves en el bolsillo de su blazer. Cuestionó lo que estaba sucediendo. Patricia respondió con frialdad que los niños necesitaban aprender a dormir solos, sin mimos, sin nadie corriendo a atenderlos cada vez que gimoteaban. Dijo que aquello era educación moderna, basada en métodos probados de autonomía infantil. Yvonne intentó argumentar que Pedro a menudo se despertaba con dolores durante la noche, que Clara tenía pesadillas frecuentes, que cerrar las puertas por fuera era peligroso en caso de emergencia. Patricia la miró con aquel mismo desprecio gélido de la vez anterior y fue aún más directa. Dijo que si Yvonne interfería una vez más, sería despedida inmediatamente. Que ella no tenía ningún poder allí, ningún derecho a cuestionar decisiones educativas, que Roberto confiaba completamente en ella, Patricia, y jamás creería en la palabra de una empleada doméstica contra la suya. Las palabras fueron dichas con una crueldad calculada, cada sílaba elegida para herir e intimidar. Yvonne sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La amenaza era real, y ella lo sabía. Sin empleo, sin referencias, a sus 56 años, sería casi imposible empezar de nuevo. Pero peor que perder el empleo sería abandonar a aquellos niños. Decidió que necesitaría ser más astuta, más cuidadosa. Retrocedió, pidió disculpas en voz baja y bajó de nuevo a la cocina. Pasó toda la noche en vela, sentada en la silla de la cocina, atenta a cualquier sonido que viniera de las habitaciones. Escuchó a Pedro llorar bajito durante casi 1 hora, un llanto amortiguado y desesperado que le partía el corazón. Pensó 1000 veces en subir, en forzar la puerta si fuera necesario, pero sabía que eso solo empeoraría todo. Patricia estaba probando límites, estableciendo territorio, mostrando quién mandaba allí. Por la mañana, cuando finalmente logró ver a los niños antes de que fueran a la escuela, lo que vio la conmocionó profundamente. Pedro estaba pálido, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, como si no hubiera dormido nada. Clara estaba igualmente abatida, el rostro cerrado, los movimientos lentos. Ninguno de los dos quiso desayunar, a pesar de que Yvonne había preparado las tortitas que ellos adoraban. Fue en aquel momento cuando Yvonne tomó la decisión definitiva. No importaba el riesgo, no importaban las consecuencias personales. Ella necesitaba reunir pruebas concretas de lo que estaba sucediendo. Cogió el móvil antiguo que guardaba y verificó si la cámara funcionaba. Funcionaba. Decidió que, si tenía oportunidad, registraría algo que pudiera mostrar a Roberto, a la escuela, a las autoridades, a quien fuera necesario. Durante los días siguientes, la tensión creció como una tormenta que se formaba. Patricia ejercía un control cada vez más absoluto. Definía cada detalle de la rutina de los niños, desde lo que comían hasta lo que vestían, desde cuánto tiempo podían pasar en el baño, hasta el tono de voz que debían usar al hablar. Yvonne observaba todo con el corazón roto, anotando mentalmente cada abuso, cada crueldad velada. La última noche antes del regreso de Roberto, algo sucedió
que selló definitivamente la determinación de Yvonne. Estaba organizando la despensa cuando escuchó un golpe sordo proveniente del piso de arriba, seguido de un gemido ahogado de dolor. Soltó todo y subió corriendo, con el corazón disparado. Lo que encontró en el pasillo del segundo piso quedaría grabado en su memoria para siempre. Pedro estaba caído en el suelo de mármol, intentando levantarse solo con expresión de dolor y desesperación. La muleta canadiense estaba caída a unos metros fuera de su alcance. Patricia estaba de pie al lado, brazos cruzados, observando con una indiferencia aterradora. No había compasión, no había preocupación, solo una frialdad calculada que hacía la escena parecer aún más terrible. Decía con voz pausada y clara que él necesitaba aprender a valerse por sí mismo, que no siempre tendría a alguien para ayudarlo, que necesitaba dejar de hacerse la víctima y usar el accidente como excusa para recibir atención. Pedro lloraba. Intentaba explicar que la pierna se le había trabado, que no conseguía apoyarse, pero sus palabras se perdían entre sollozos. Yvonne no pudo contenerse más. Toda la rabia, toda la frustración, todo el horror de lo que venía presenciando explotaron. Corrió hacia el niño. Lo ayudó a levantarse con cuidado. Cogió la muleta, lo llevó de vuelta a su habitación y lo acostó en la cama. Lo cubrió, secó sus lágrimas. Después se giró hacia Patricia. Miró directamente a los ojos de aquella mujer y dijo, sin sumisión alguna en la voz, que aquello no estaba bien, que los niños estaban sufriendo, que ella necesitaba parar. Patricia sonrió, una sonrisa gélida, y respondió que Yvonne no tenía ningún poder allí, que Roberto confiaba plenamente en ella y jamás creería en cualquier acusación proveniente de una empleada doméstica, y entonces añadió con frialdad que hizo que la sangre de Yvonne se helara. Si intentas perjudicarme, me aseguraré de que nunca más consigas empleo en ningún lugar. Diré que robas, que maltratas a los niños. Tengo contactos, tengo influencia. Tú no eres nada. Yvonne entendió que estaba lidiando con alguien mucho más peligroso de lo que había imaginado, pero también entendió que necesitaba actuar, costara lo que costara, porque aquellos niños no tenían a nadie más. Aquella noche tomó la decisión final. Por la mañana, tan pronto como Roberto regresara, haría lo que fuera necesario para proteger a Pedro y Clara. No importaba si perdía el empleo. Ella sabía lo que estaba viendo. Sabía lo que estaba sucediendo dentro de aquella casa elegante, y no podría quedarse callada más tiempo. El sol nació sobre Madrid, trayendo consigo la promesa de cambio. Roberto regresaría aquella mañana, e Yvonne, con el corazón apretado pero determinación inquebrantable, sabía que necesitaría encontrar una forma de hacer que él viera la verdad. Los niños lo necesitaban. Necesitaban que él despertara, que mirara con atención real, que percibiera el terror que crecía dentro de su propio hogar. Ella no tenía un plan perfecto, pero tenía algo más importante, la certeza absoluta de que no fallaría, porque al final de cuentas, aquellos dos niños no tenían a nadie más que a ella para protegerlos, e Yvonne, humilde empleada doméstica de 56 años, sería la guerrera que ellos necesitaban, aunque eso le costara todo. El taxi se detuvo frente al edificio a las 10 de la mañana de un viernes gris. Roberto bajó con la maleta ejecutiva y la cartera de cuero, cansado pero aliviado de estar de vuelta. Las reuniones en Barcelona habían sido intensas y productivas. Los inversores demostraron interés real en el proyecto, pero nada de eso importaba tanto como estar nuevamente en casa con sus hijos. Los había echado de menos de una forma que lo sorprendió, una añoranza física que le apretaba el pecho. Subió en el ascensor pensando en lo bueno que sería abrazarlos, escuchar sus voces, verificar si estaban bien. Pensó también en Patricia, en lo generosa que había sido al quedarse cuidando de los niños durante su ausencia. Aquello significaba mucho para él. Era una señal clara de compromiso, de que ella realmente se preocupaba por aquella familia que él intentaba reconstruir. Cuando abrió la puerta del apartamento, el silencio lo recibió. Era un silencio denso,
pesado, diferente. Generalmente, cuando llegaba a casa, oía sonidos de vida, la televisión encendida, los niños conversando, Yvonne moviéndose por la cocina. Pero en aquel momento había solo un vacío sonoro que lo dejó ligeramente incómodo. Yvonne apareció casi inmediatamente desde el pasillo de la cocina. Roberto notó que ella parecía exhausta, con ojeras profundas y una expresión tensa que nunca había visto antes. Ella lo saludó con una voz baja, casi susurrada, y cogió su maleta ofreciéndose a llevarla a la habitación. Pero antes de que Roberto pudiera preguntar dónde estaban los niños, Patricia bajó las escaleras. Ella estaba impecable como siempre, vistiendo pantalones de sastre negros y blusa de seda blanca. El cabello recogido en una elegante coleta, maquillaje discreto pero perfecto. Sonrió al verlo y caminó en su dirección con aquella confianza natural que tanto lo atraía. Se abrazaron y ella comentó que él parecía cansado, que el viaje debía haber sido extenuante, que había preparado café fresco para él. Roberto preguntó por los gemelos. Patricia explicó con tono tranquilo y controlado que ellos estaban en sus habitaciones haciendo los deberes escolares. Dijo que había establecido una rutina más disciplinada durante aquellos días, que los niños necesitaban aprender a tener horarios fijos para estudios y responsabilidades. Roberto encontró aquello razonable, incluso positivo. Siempre se había preocupado por la falta de disciplina, por el hecho de ser demasiado permisivo a causa de la culpa que sentía. Subió las escaleras queriendo ver a sus hijos, abrazarlos, matar la nostalgia. Llamó a la puerta de la habitación de Pedro y entró. El niño estaba sentado en la silla del escritorio, inclinado sobre un cuaderno de matemáticas. Cuando escuchó la puerta abrirse y vio a su padre, sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Fue una reacción tan intensa e inesperada que Roberto sintió un nudo en el corazón. Pedro se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa, y caminó hacia él con los brazos extendidos. Roberto lo abrazó y sintió como el cuerpo de su hijo estaba delgado, los huesos más salientes, el peso menor de lo que recordaba. El niño se aferró a él con una fuerza desesperada, como si tuviera miedo de que se fuera de nuevo. Lloraba bajito, mojando la camisa de su padre con lágrimas silenciosas. Roberto quedó confuso y preocupado. Preguntó qué había sucedido, si estaba bien, si le dolía. Pedro dudó, miró hacia la puerta como si verificara si alguien estaba escuchando, y dijo solo que lo había echado mucho de menos, que no quería que su padre viajara de nuevo, que quería quedarse cerca de él. La intensidad de aquellas palabras era desproporcionada al tiempo que él había estado fuera. Eran solo 3 días, pero Pedro reaccionaba como si hubieran sido meses. Fue a la habitación de Clara enseguida. Ella estaba tumbada en la cama, mirando al techo, con un libro cerrado al lado. Cuando Roberto entró, la niña se sentó rápidamente y también empezó a llorar. Corrió hacia él y se lanzó a sus brazos con una necesidad que dolía ver. Roberto la levantó del suelo, aunque ella ya estaba grande para eso, y sintió nuevamente cómo estaba más ligera, más frágil. Clara repetía entre sollozos que lo había extrañado, que quería que se quedara en casa, que ya no quería que Patricia estuviera allí. Esa última frase hizo que Roberto se detuviera. Preguntó por qué decía aquello, si Patricia había hecho algo que la incomodara. Clara se calló inmediatamente, como si hubiera dicho algo prohibido. Movió la cabeza rápidamente y murmuró que no, que estaba todo bien, que era solo nostalgia. Pero Roberto vio algo en los ojos de su hija que lo perturbó. Era miedo, un miedo real y profundo que no combinaba con la situación. Sintió que había algo mal, algo que los niños no estaban diciendo, pero no conseguía identificar exactamente qué. Pensó que quizás era solo inseguridad, miedo al abandono a causa de la partida de la madre. Decidió que pasaría más tiempo con ellos en los próximos días, que hablaría con calma para entender lo que estaba sucediendo. Bajó a la cocina donde Patricia e Yvonne estaban. La tensión entre las dos mujeres era palpable, aunque ninguna dijera nada. Patricia preparaba el café con movimientos eficientes, e Yvonne limpiaba el fregadero con más fuerza de lo necesario.
Roberto comentó que los niños parecían diferentes, más sensibles. Patricia fue rápida en explicar. Dijo que ellos habían sentido mucho su ausencia, que durante los 3 días lloraron bastante pidiendo por su padre, que ella había hecho lo posible para consolarlos, pero que obviamente no conseguía reemplazarlo. Dijo también que ellos habían probado límites, intentado manipular emocionalmente, pero que ella había mantenido la firmeza necesaria porque sabía que los niños necesitan estructura. Roberto escuchaba y encontraba todo coherente, incluso admirable. Ivonne, lavando los platos de espaldas, sentía la frustración crecer como una ola sofocante. Quería gritar la verdad, quería sacudir a Roberto y hacerle ver lo que estaba sucediendo justo delante de sus narices. Pero sabía que Patricia había preparado el terreno perfectamente, había construido una narrativa que tenía sentido, que encajaba en las preocupaciones y culpas que Roberto ya cargaba. Aquella tarde, después de que Patricia se marchara alegando tener compromisos de trabajo, Ivonne finalmente consiguió quedarse sola con Roberto. Él estaba en la oficina revisando correos electrónicos cuando ella llamó a la puerta y pidió permiso para hablar. Dijo que era importante, que necesitaba unos minutos de su atención. Roberto, viendo la seriedad en el rostro de la empleada, soltó el móvil e indicó que se sentara. Ivonne respiró hondo y comenzó. Eligió cada palabra con cuidado, intentando no parecer acusatoria o exagerada. Dijo que los niños no estaban bien, que había algo sucediendo que él necesitaba ver. Mencionó la alarmante pérdida de peso de Pedro, el comportamiento retraído de Clara, el miedo constante que ambos demostraban. Habló sobre cómo los niños habían cambiado desde que Patricia empezó a pasar más tiempo en el apartamento, cómo dejaron de comer adecuadamente, cómo parecían siempre tensos y asustados. Dijo que durante aquellos 3 días en que él estuvo fuera, las cosas empeoraron significativamente, que los niños fueron encerrados en sus habitaciones por la noche, que lloraron horas sin consuelo, que ella misma había sido amenazada de despido cuando intentó intervenir. Roberto escuchaba con expresión cada vez más cerrada. Ivonne veía la defensividad crecer en él, veía cómo sus palabras eran filtradas a través de las lentes de la desconfianza y la negación. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Después, con voz cansada y un poco irritada, Roberto dijo que entendía la preocupación de ella, pero que creía que estaba exagerando. Dijo que Patricia era una profesional respetada, una persona íntegra a quien él conocía desde hacía casi un año, que ella había sido extremadamente generosa al cuidar de los niños durante su ausencia, que era natural que hubiera un período de adaptación, que los niños siempre prueban límites con personas nuevas. Sobre cerrar las puertas de las habitaciones, él dijo que quizás Patricia había exagerado un poco en la disciplina, pero que ciertamente no había mala intención. Que él mismo a veces se sentía perdido en cómo educar a sus hijos sin la presencia de la madre, que diferentes personas tenían diferentes métodos. Sobre la pérdida de peso, dijo que concertaría citas médicas para verificar, pero que podía ser solo una fase de crecimiento o consecuencia del estrés emocional por la separación. Ivonne sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Intentó argumentar más, intentó hacer que él lo viera, pero Roberto ya había decidido. Él agradeció la preocupación, dijo que apreciaba cuánto ella cuidaba de los niños, pero le pidió que intentara darle una oportunidad a Patricia, que no creara conflictos innecesarios. Dijo que quizás Ivonne estaba sintiendo celos, no de forma consciente, pero porque siempre había sido la figura femenina central en aquella casa y ahora había otra mujer ocupando ese espacio. Aquellas palabras fueron como una bofetada. Ivonne salió de la oficina con los ojos ardiendo de lágrimas contenidas y la certeza dolorosa de que sus palabras no eran suficientes. Necesitaba pruebas más concretas, evidencias que ni siquiera Roberto pudiera ignorar o racionalizar. En los días siguientes, la dinámica del apartamento se estableció en un equilibrio frágil y tenso. Roberto volvió a la intensa rutina de mínimos trabajo, saliendo temprano y regresando tarde. Patricia pasó a quedarse en el apartamento 4 noches por semana,
cada vez más integrada a la rutina familiar. Yvonne continuaba su trabajo, pero ahora con una atención obsesiva a cada detalle, a cada interacción entre Patricia y los niños. Empezó a documentar todo en un pequeño cuaderno que escondía en el fondo del cajón de la ropa en su habitación. Anotaba fechas, horarios, lo que observaba, lo que escuchaba. Pedro rechazó el almuerzo completamente el lunes. Clara lloró en el baño durante 20 minutos el martes. Patricia gritó a Pedro el miércoles porque derramó agua en el suelo. Los niños fueron enviados a la habitación sin cenar el jueves, bajo la alegación de haber respondido mal. Yvonne también empezó a prestar atención especial a la escuela. Todas las mañanas llevaba a los niños hasta la puerta y conversaba brevemente con la profesora titular de ambos, la señora Marcia González. Marcia tenía 52 años, era pedagoga experimentada y conocía a Pedro y Clara desde que entraron en la escuela, 3 años antes. Siempre había sido atenta y dedicada, el tipo de educadora que realmente se preocupaba por el bienestar de los alumnos más allá del rendimiento académico. Una mañana lluviosa de noviembre, Marcia llamó a Yvonne a un lado antes de que se marchara. Dijo que necesitaba hablar sobre Pedro, explicó que el niño, que siempre había sido un alumno participativo a pesar de las limitaciones físicas, estaba cada vez más retraído. No levantaba ya la mano para responder preguntas, no jugaba con los compañeros en el recreo, pasaba el recreo sentado solo en un rincón del patio cubierto. Más preocupante aún, Marcia había notado que Pedro estaba adelgazando visiblemente y que en la clase de educación física de la semana anterior casi se desmaya. La profesora de educación física había alertado sobre eso. Marcia preguntó a Yvonne si estaba todo bien en casa, si había algún cambio significativo en la rutina o alimentación del niño. Yvonne dudó. Parte de ella quería soltar todo allí mismo, contar sobre Patricia, sobre los abusos velados, sobre cómo los niños estaban sufriendo. Pero otra parte tenía miedo. Miedo de ser desacreditada, miedo de perder el empleo, miedo de empeorar aún más la situación. Decidió ser cautelosa. Dijo solo que Roberto había iniciado una relación reciente, que había una mujer nueva en la casa y que los niños estaban pasando por un periodo de adaptación difícil. Marcia captó entre líneas que había algo más profundo allí. Dijo que iba a seguir la situación de cerca y que, si era necesario, pediría una reunión con Roberto. Yvonne agradeció, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Era bueno saber que alguien más estaba prestando atención, pero al mismo tiempo temía que cualquier intervención externa pudiera provocar una reacción aún más violenta de Patricia. Clara también empezó a presentar cambios alarmantes en el ambiente escolar. Siempre había sido una niña sociable y comunicativa, pero ahora evitaba interactuar con sus compañeras. Pasaba el recreo leyendo sola o simplemente sentada observando a los otros niños jugar. Sus notas, antes siempre altas, empezaron a caer. Dejaba de entregar trabajos, se equivocaba en preguntas simples en los exámenes, parecía constantemente distraída y desconectada. La profesora de lengua, notando esos cambios, conversó con Marcia. Juntas, decidieron que era necesario actuar. No podían simplemente ver a 2 niños deteriorarse delante de ellas sin hacer nada. Marcia llamó a Roberto y concertó una reunión para el viernes siguiente. Cuando Roberto recibió la llamada de la escuela, sintió una mezcla de preocupación e irritación. Tenía una agenda sobrecargada y aquella reunión significaría reorganizar compromisos importantes. Pero era sobre sus hijos, así que no había elección. Confirmó su presencia y colgó pensando que probablemente era solo una exageración, que las profesoras estaban viendo problemas donde había solo un período natural de ajuste. Patricia, cuando supo de la reunión, reaccionó de forma calculada. Dijo a Roberto que creía importante que ella también fuera, ya que se estaba convirtiendo en parte fundamental de la familia y necesitaba entender lo que estaba sucediendo para poder ayudar mejor. Roberto encontró la sugerencia pertinente y confirmó con la escuela que llevaría a su pareja. Yvonne, cuando se enteró de que Patricia iría a la reunión, sintió un escalofrío. Sabía que aquella mujer
era una maestra en la manipulación, que conseguiría controlar la narrativa y hacer que todo pareciera normal. Pero había también una pequeña esperanza de que la profesora Marcia, con su experiencia y sensibilidad, consiguiera ver a través de la fachada. El viernes llegó nublado y frío. Roberto salió del trabajo más temprano y pasó por casa para buscar a Patricia. Ella estaba vestida de forma profesional y seria, transmitiendo exactamente la imagen que quería, la de una mujer responsable y preocupada por el bienestar de los niños. En el coche, durante el trayecto hasta la escuela, ella preparó el terreno con maestría. Dijo a Roberto que esperaba que las profesoras no fueran del tipo que siempre culpaban a la estructura familiar por cualquier dificultad de los niños, que era común que los educadores juzgaran a familias no tradicionales, especialmente cuando había una nueva pareja en la vida del padre, que ella ya había enfrentado prejuicios de ese tipo antes en otras situaciones. Roberto, que no había pensado en esa posibilidad, empezó a sentirse defensivo antes incluso de llegar a la escuela. La reunión tuvo lugar en la sala de coordinación, un ambiente acogedor con carteles coloridos hechos por los alumnos en las paredes. Marcia los recibió con una sonrisa profesional y los invitó a sentarse. Estaba presente también la coordinadora pedagógica, Beatriz Mora, una mujer de unos 40 años con una mirada atenta y acogedora. Marcia comenzó de forma cuidadosa y diplomática. Dijo que Pedro y Clara eran alumnos queridos por todos en la escuela, que siempre demostraron ser niños inteligentes y participativos. Explicó que en las últimas semanas, sin embargo, había cambios preocupantes en el comportamiento de ambos. Detalló el aislamiento social, la caída en el rendimiento académico, la pérdida de peso visible, especialmente en Pedro. Mencionó el episodio en que el niño casi se desmaya durante la educación física. Dijo que habían conversado con los niños separadamente, intentando entender lo que estaba sucediendo, pero ambos se cerraban, parecían tener miedo de hablar. Beatriz complementó diciendo que aquel patrón de comportamiento era preocupante y generalmente indicaba estrés emocional significativo en casa. Roberto escuchó todo con expresión tensa. Se sentía juzgado, inadecuado, como si le estuvieran diciendo que era un pésimo padre. Comenzó a defenderse diciendo que estaba haciendo lo posible, que trabajaba mucho para sustentar a la familia, que la separación había sido difícil para todos, que quizás los niños estaban manipulando emocionalmente para ganar atención. Fue cuando Patricia entró en la conversación, con voz calma y modulada, expresión de preocupación genuina. Ella tejió su versión de la realidad. Dijo que entendía perfectamente la aprensión de las educadoras, pero que necesitaban considerar el contexto completo. Explicó que estaba ayudando a Roberto con los niños, intentando establecer rutinas saludables y disciplina adecuada. Dijo que Pedro y Clara estaban probando límites constantemente, que se negaban a comer en las horas adecuadas como forma de llamar la atención, que inventaban excusas para no cumplir responsabilidades, que ella misma, intentando ser una presencia positiva, enfrentaba resistencia porque los niños veían en ella una amenaza a la memoria de la madre. Habló sobre cómo estaba estudiando sobre psicología infantil para lidiar mejor con la situación, sobre cómo estaba intentando ser paciente y comprensiva. Marcia escuchaba atentamente, pero algo en aquel discurso no sonaba verdadero. Había una frialdad calculada detrás de las palabras cálidas. Como educadora experimentada, ella había desarrollado a lo largo de los años una capacidad de percibir cuando los adultos mentían sobre situaciones que involucraban a niños. Y su instinto gritaba que aquella mujer no estaba siendo honesta. Decidió ser más directa. Preguntó específicamente sobre la alimentación de los niños en casa, sobre quién preparaba las comidas, sobre cómo era la dinámica durante el desayuno y la cena. Preguntó si había alguna restricción alimentaria nueva, si Pedro estaba haciendo seguimiento nutricional a causa de la pérdida de peso. Roberto se sintió incómodo porque no sabía responder con precisión. Percibía ahora, avergonzado, que no había prestado suficiente atención a esos detalles. Patricia respondió por él, diciendo que Yvonne, la empleada, preparaba las comidas. Pero
que los niños se habían vuelto extremadamente selectivos y difíciles, rechazando casi todo. Beatriz entonces hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Preguntó si podría conversar con Yvonne directamente, ya que ella era quien pasaba más tiempo con los niños durante el día y podría proporcionar información más detallada sobre la rutina. Roberto estuvo de acuerdo sin pensarlo mucho. Patricia sintió una punzada de pánico que no dejó traslucir en el rostro, pero su mandíbula se tensó ligeramente. La reunión terminó con el acuerdo de que Roberto concertaría citas médicas completas para ambos niños y que la escuela continuaría monitorizando de cerca. Beatriz dijo que llamaría a Yvonne en los próximos días para una conversación informal. Roberto y Patricia salieron de la escuela y en el trayecto de vuelta, él estaba visiblemente incómodo. Patricia, percibiendo que necesitaba actuar rápidamente, comenzó a plantar semillas de duda sobre Yvonne. Dijo que había notado que la empleada sentía celos de ella, que se resistía a cualquier cambio en la rutina, que era posesiva en relación a los niños. Sugirió que quizás Yvonne estaba saboteando inconscientemente los esfuerzos de ellos, diciendo cosas negativas a los niños, creando conflictos donde no existían. Roberto, confuso y sobrecargado, empezó a considerar aquella posibilidad. Al fin y al cabo, Yvonne realmente había demostrado resistencia a Patricia desde el principio. Quizás estaba realmente creando problemas por no querer perder su papel central en la familia. Decidió que tendría una conversación seria con la empleada en los próximos días. Cuando llegaron a casa, los niños estaban con Yvonne en el salón viendo un dibujo animado. Pedro estaba tumbado en el sofá, Clara sentada en el suelo, abrazada a un cojín. Al ver a su padre y a Patricia entrar juntos, ambos se tensaron visiblemente. Roberto percibió aquella reacción y sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Por qué sus hijos parecían tener miedo de su pareja? Se sentó entre ellos y conversó suavemente. Preguntó cómo había sido el día, si habían hecho los deberes, si tenían hambre. Las respuestas vinieron monosilábicas, cautelosas. Sí, no, estaba. Pedro mantenía los ojos fijos en la televisión, evitando mirar a Patricia. Clara jugaba nerviosamente con el dobladillo de su propia blusa. Roberto anunció que había conversado con las profesoras, que todos estaban preocupados por ellos, que era importante que se alimentaran mejor y participaran más en las clases. Dijo que concertaría citas con médicos para verificar si estaba todo bien. Los niños solo asintieron con la cabeza sin demostrar ninguna reacción emocional. Yvonne observaba todo desde la puerta de la cocina, con el corazón apretado. Veía cómo los pequeños estaban paralizados por el miedo, cómo no conseguían ser naturales en presencia de Patricia. Decidió que cuando la coordinadora Beatriz llamara, lo contaría todo, incluso sabiendo los riesgos, incluso sabiendo que Patricia había amenazado con destruir su reputación. No podría quedarse callada más. Aquella noche, después de que los niños se fueran a la cama, Roberto y Patricia cenaron solos. Ella había preparado pasta con salsa de tomate, sirvió vino tinto, creó una atmósfera agradable. Durante la cena continuó sutilmente trabajando en la percepción de Roberto sobre Yvonne. Mencionaba pequeños detalles, cosas que supuestamente había observado. Decía que Yvonne hablaba mal de ella a los niños cuando él no estaba cerca, que había sorprendido a la empleada diciéndoles a los pequeños que ella, Patricia, no era de fiar, que no los quería de verdad, que Yvonne estaba intentando sabotear su relación porque no quería perder el control sobre la familia. Cada acusación era presentada con tono de reticencia, como si Patricia no quisiera crear problemas, pero se sentía obligada a ser honesta. Roberto escuchaba todo con creciente irritación dirigida a Yvonne. Empezaba a convencerse de que la empleada estaba realmente siendo perjudicial. Decidió que al día siguiente tendría aquella conversación. Dejaría claro que necesitaba cooperación, no sabotaje. Patricia sonrió internamente, satisfecha. Estaba consiguiendo aislar completamente a los niños, eliminando a la única persona que aún los protegía. En la habitación del fondo, Yvonne no conseguía dormir. Se revolvía en la cama estrecha, pensando en todo lo que había sucedido.
La reunión en la escuela había sido importante, pero no suficiente. Las profesoras estaban preocupadas, pero aún no tenían pruebas concretas de nada. Y ahora, con Patricia probablemente plantando mentiras sobre ella en la cabeza de Roberto, su posición se volvía cada vez más frágil. Pensó en llamar a Marina, la madre de los niños, y contarlo todo. Pero no tenía su contacto en Portugal y sabía que Roberto jamás lo proporcionaría. Pensó en buscar a las autoridades directamente, pero sin evidencias sólidas. ¿Qué diría? Que creía que los niños estaban siendo maltratados emocionalmente por la novia de su padre. ¿Basado en qué? ¿En percepciones? ¿En comportamientos sutiles? Necesitaba más. Decidió que empezaría a usar el móvil para grabar conversaciones y situaciones siempre que fuera posible. Era arriesgado, quizás hasta ilegal, pero estaba desesperada. Si Patricia la descubría, las consecuencias serían terribles. Pero si no hacía nada, las consecuencias para los niños serían peores. El fin de semana llegó trayendo una tensión casi palpable. Roberto pasaría sábado y domingo en casa, lo que significaba que Patricia tendría que mantener la máscara todo el tiempo. Yvonne trabajaba solo medio tiempo los sábados y descansaba los domingos, lo que dejaría a los niños más expuestos. El sábado por la mañana, Roberto se despertó decidido a tener aquella conversación difícil con Yvonne. La llamó a la oficina y cerró la puerta. Lo que sucedió en los 20 minutos siguientes cambiaría definitivamente la dinámica de aquella casa. Roberto comenzó diciendo que apreciaba mucho su trabajo a lo largo de los años, que ella siempre había sido dedicada y confiable, pero que necesitaba hablar sobre algunas cuestiones que lo estaban preocupando. Dijo que Patricia había mencionado que Yvonne parecía resentida con la presencia de ella, que hacía comentarios negativos a los niños, que creaba conflictos innecesarios, que entendía que los cambios eran difíciles, pero que necesitaba que todos trabajaran juntos por el bien de la familia. Que si Yvonne no conseguía aceptar a Patricia, quizás sería mejor reevaluar el arreglo de trabajo. Yvonne sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era exactamente lo que Patricia había prometido hacer, poner a Roberto completamente en su contra. Pero esta vez, en lugar de retroceder intimidada, algo en ella se rompió. Todas las semanas de silencio, todas las humillaciones presenciadas, todo el sufrimiento de los niños explotaron en una valentía desesperada. Miró a Roberto a los ojos y dijo con voz firme que todo aquello era mentira, que Patricia estaba manipulando la situación, poniéndolo a él en su contra para poder seguir maltratando a los niños sin testigos. Dijo que los niños estaban con miedo, que estaban siendo controlados y emocionalmente abusados, que él necesitaba despertar y ver lo que estaba sucediendo. Habló sobre los episodios que había presenciado, sobre cómo Patricia trataba a los pequeños cuando él no estaba cerca, sobre las puertas cerradas, sobre las comidas negadas, sobre la crueldad velada en cada interacción. Su voz temblaba de emoción contenida, pero las palabras salían claras y directas. Roberto escuchó todo con expresión cada vez más cerrada e irritada. Cuando Yvonne terminó, él se quedó en silencio por unos segundos. Después, dijo con voz dura que estaba decepcionado, que esperaba más de ella, más madurez, más profesionalismo, que aquellas acusaciones eran graves e infundadas, que Patricia era una persona respetable, y él no aceptaría que su reputación fuera manchada por celos y resentimiento. Dijo que le daría una oportunidad más a Yvonne, pero que si ella continuaba creando problemas, no tendría elección sino despedirla, que esperaba que ella reflexionara sobre su comportamiento y decidiera si quería seguir formando parte de aquella familia de forma constructiva. Le pidió que se retirara. Yvonne salió de la oficina con las piernas temblorosas y los ojos ardiendo. Sintió que había perdido la última oportunidad de convencerlo a través de palabras. Ahora solo quedaba la evidencia concreta. Necesitaba pruebas irrefutables, algo tan claro que ni siquiera Roberto pudiera negar o racionalizar. En aquel fin de semana, se mantuvo en silencio cauteloso, cumpliendo sus tareas sin ninguna interacción más allá de lo estrictamente necesario. Patricia, sintiendo que había ganado otra batalla, se permitió relajarse un poco.
Se quedó más tiempo en el apartamento, más a gusto, más dueña del espacio. Roberto intentó pasar tiempo, de calidad con sus hijos. Los llevó al cine el sábado por la tarde para ver una animación que Clara había mencionado querer ver. Durante la película, notó cómo Pedro comía las palomitas con avidez, como si estuviera hambriento. Notó también cómo Clara se aferraba a su brazo todo el tiempo, como si temiera que él fuera a desaparecer. De regreso a casa, intentó conversar. Preguntó si estaba todo realmente bien, si había algo que quisieran contarle. Pedro y Clara intercambiaron miradas rápidas entre sí. Esa comunicación silenciosa que los gemelos a veces tienen. Pero al final, solo movieron la cabeza y dijeron que estaba todo bien. Roberto sentía que había algo profundamente mal, pero no conseguía identificar el qué. Los niños claramente escondían algo, pero ¿qué? ¿Y por qué? ¿Sería realmente posible que Patricia estuviera haciendo lo que Yvonne acusaba? Parecía tan absurdo, tan fuera de carácter para la mujer inteligente y cariñosa que él conocía. El domingo, Yvonne descansaba y Patricia se quedó a cargo de los niños mientras Roberto trabajaba en la oficina en casa, atrapado en videoconferencias interminables con equipos internacionales. Fue un día largo y tenso. Los niños se quedaron la mayor parte del tiempo encerrados en sus habitaciones, supuestamente haciendo tareas escolares. Patricia subía periódicamente para verificar, siempre con esa sonrisa fría que no alcanzaba los ojos. Al final de la tarde, cuando Roberto finalmente consiguió salir de la oficina, encontró a los niños en el salón viendo la televisión en silencio absoluto. Patricia estaba en la cocina preparando la cena. Todo parecía normal en la superficie, pero había una atmósfera cargada que él no conseguía ignorar completamente. Durante la cena, Pedro apenas tocó la comida. Roberto insistió en que comiera, preocupado por la pérdida de peso que las profesoras habían mencionado. Pedro intentó, llevó algunos bocados a la boca, pero parecía tener dificultad para tragar. Clara comía mecánicamente, sin demostrar ningún placer o interés por la comida. Roberto sintió una ola de frustración e impotencia. No entendía lo que estaba sucediendo con sus hijos, no sabía cómo ayudarlos, no conseguía alcanzarlos emocionalmente. Miró a Patricia en busca de apoyo y ella le devolvió la mirada con expresión comprensiva, como si dijera que estaban juntos en aquello, que era un desafío que enfrentarían lado a lado. Aquella noche, después de que los niños durmieran, Roberto y Patricia conversaron largamente. Ella sugirió que quizás era hora de buscar ayuda profesional psicológica para Pedro y Clara. Dijo que era claro que ellos estaban lidiando con traumas de la separación, con sentimientos de abandono por parte de la madre, y que necesitaban apoyo especializado. Roberto estuvo de acuerdo en que era una buena idea. Decidió que el lunes se pondría en contacto con psicólogos infantiles para agendar evaluaciones. Se sentía aliviado por tener un plan de acción, por estar haciendo algo concreto. No percibía que estaba, una vez más, dejando de ver el problema real que existía justo delante de sus narices. El lunes por la mañana, la coordinadora Beatriz llamó a Yvonne. La empleada estaba en la lavandería doblando ropa cuando el móvil sonó. Vio el número de la escuela en la pantalla y sintió el corazón acelerarse. Atendió con voz tensa. Beatriz dijo que le gustaría conversar personalmente con ella, que podría ser en la propia escuela o en un café cercano, lo que fuera más conveniente. Yvonne dijo que podría ir a la escuela aquella tarde cuando saliera del trabajo. Acordaron para las 5. Cuando Yvonne llegó a la escuela, el edificio estaba más vacío y silencioso. Beatriz la recibió en la sala de coordinación con una sonrisa cálida y té caliente. Dijo que aquella era una conversación informal, sin presión, solo para entender mejor lo que estaba sucediendo con Pedro y Clara. Y entonces, Yvonne finalmente pudo hablar. Por primera vez desde que todo había comenzado, alguien la escuchaba de verdad, sin juicio, sin desconfianza. Contó todo en detalles, cómo Patricia había cambiado desde que había empezado a quedarse más tiempo en el apartamento, cómo los niños se habían transformado, cómo eran tratados cuando Roberto no estaba presente, sobre las amenazas que ella misma había recibido. Beatriz escuchaba con expresión cada vez más seria y preocupada.
Como educadora y coordinadora, ella ya había lidiado con casos similares antes. Reconocía los patrones clásicos de abuso emocional y negligencia, pero sabía también que necesitaría más que el relato de una empleada para actuar oficialmente. Preguntó a Yvonne si tenía alguna prueba, cualquier registro, fotos, grabaciones, mensajes. Yvonne dijo que había empezado a anotar en un cuaderno, pero que aún no había conseguido grabar nada concreto. Beatriz entonces la orientó sobre cómo proceder. Dijo que era importante documentar todo, que si tenía oportunidad de grabar audios o videos, sin ponerse a sí misma o a los niños en mayor riesgo, debería hacerlo. Explicó que la escuela tenía protocolos para situaciones de sospecha de maltrato y que, si hubiera evidencias suficientes, estarían obligados a activar los organismos de protección a la infancia, pero que necesitaban ser cuidadosos, porque acusaciones infundadas podrían empeorar todo para los niños y exponer a la propia Yvonne a problemas legales. Yvonne salió de aquella reunión sintiéndose menos sola. Tenía una aliada, alguien que creía en ella. Volvió a casa determinada a conseguir las pruebas necesarias, no importara el riesgo. Los próximos días fueron de tensión creciente. Roberto agendó citas médicas para los gemelos. Patricia continuó su actuación impecable, siempre atenta. Yvonne se mantuvo en silencio, observando, anotando, esperando el momento adecuado. Y entonces, una tarde de jueves, el momento llegó. Roberto tuvo una reunión de emergencia y tuvo que salir corriendo dejando a los niños con Patricia. Yvonne estaba en el segundo piso cuando escuchó voces alteradas provenientes de la habitación de Pedro. Cogió el móvil con manos temblorosas, activó la grabación y se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta. Lo que escuchó y logró registrar en los próximos 5 minutos sería la evidencia que lo cambiaría todo. La voz de Patricia atravesaba la puerta entreabierta como una cuchilla afilada. El tono era completamente diferente del que ella usaba en presencia de Roberto. Era frío, cortante, cargado de desprecio. Yvonne sujetó el móvil con fuerza, asegurándose de que la grabación estaba activa, y escuchó cada palabra con el corazón encogido. Patricia le decía a Pedro que él era un lastre, que su padre estaba cansado de cuidar de un niño inútil que no conseguía ni andar bien, que Clara también era una carga, 2 niños mimados y manipuladores que solo sabían gimotear y pedir atención. El niño lloraba bajito, intentando defenderse, diciendo que él intentaba mejorar, que hacía todo lo que ella le mandaba. La respuesta de Patricia fue aún más cruel. Dijo que no servía de nada intentar porque él siempre sería deficiente, siempre sería menos que los demás, y que nadie jamás lo querría de verdad, que su propia madre había huido porque no soportaba mirarlo. Pedro sollozaba ahora, implorando que ella parara, diciendo que se lo contaría a su padre. Patricia rió, una risa gélida que hizo que la sangre de Yvonne se congelara. Dijo que su padre nunca le creería, que ella ya se había encargado de eso, que Roberto confiaba completamente en ella y creía que sus hijos eran problemáticos, que si él intentaba decir cualquier cosa, ella diría que estaba mintiendo para llamar la atención, y él sería castigado aún más severamente. Yvonne continuó grabando durante algunos minutos más, registrando amenazas, humillaciones y el llanto desesperado de Pedro. Cuando finalmente Patricia salió de la habitación dando un portazo, Yvonne se escondió rápidamente en el baño del pasillo. Esperó a que Patricia bajara las escaleras antes de entrar en la habitación del niño. Pedro estaba encogido en la cama, abrazado a la almohada, llorando con el rostro hundido en la tela para amortiguar el sonido. Yvonne se acercó despacio y se sentó en el borde de la cama. Le tocó suavemente el hombro y el niño se giró, asustado. Cuando vio que era ella, se lanzó a sus brazos y lloró abiertamente, dejando salir todo el dolor, todo el miedo, toda la desesperación acumulada. Yvonne lo abrazó con fuerza, acarició sus cabellos, murmuró palabras de consuelo. Dijo que todo iba a estar bien, que ella lo protegería, que no dejaría que nada malo volviera a pasar. Pedro preguntó entre sollozos si ella lo prometía de verdad. Sí, su padre finalmente les creería.
Yvonne prometió que sí, que esta vez sería diferente. Pasó los 20 minutos siguientes conversando con Pedro, haciendo que él se sintiera lo suficientemente seguro para hablar. El niño contó todo. Cómo Patricia les impedía comer diciendo que estaban gordos y perezosos, cómo los encerraba en las habitaciones durante horas como castigo por cualquier cosa mínima, cómo los obligaba a quedarse de pie sin moverse cuando cometían errores, cómo se burlaba constantemente de las dificultades físicas de Pedro y de las lágrimas de Clara. Contó también sobre las amenazas, cómo Patricia decía que si ellos se lo contaban a su padre, nadie les creería y serían enviados lejos, a un lugar donde los niños problemáticos estaban encerrados. Cómo ella garantizaba que su padre ya estaba cansado de ellos y que cualquier queja sería la excusa perfecta para deshacerse de los dos. Yvonne escuchó todo con lágrimas corriendo por su rostro. No grabó aquella conversación porque sería demasiado invasivo, pero anotó mentalmente cada detalle. Después fue a la habitación de Clara y tuvo una conversación similar. La niña, viendo que su hermana finalmente podía decir la verdad, también se abrió completamente. Cuando Roberto regresó a casa, aquella noche, Yvonne lo estaba esperando. Antes de que él pudiera decir cualquier cosa, ella dijo que necesitaban conversar inmediatamente, que era urgente y no podía esperar. Roberto, viendo la seriedad absoluta en la expresión de ella, estuvo de acuerdo. En la oficina, con la puerta cerrada, Yvonne mostró el móvil. Dijo que tenía una grabación que él necesitaba escuchar, que lo cambiaría todo. Roberto dudó, incómodo con la idea de escuchar algo grabado secretamente. Pero Yvonne insistió con tanta vehemencia que él finalmente accedió. Puso el audio a reproducir. Los 5 minutos siguientes fueron los más dolorosos de la vida de Roberto. Escuchar la voz de Patricia diciendo aquellas cosas horribles a su hijo, escuchar a Pedro llorando desesperado, escuchar las amenazas y humillaciones, fue como recibir puñetazos repetidos en el estómago. Se sentía físicamente enfermo. Cuando la grabación terminó, se quedó en silencio absoluto durante largos segundos. Después, se levantó abruptamente y fue directo a la habitación de Pedro. El niño estaba tumbado, fingiendo dormir. Roberto encendió la luz y se sentó en la cama. Con voz entrecortada le pidió a Pedro que lo mirara. Sujetó el rostro de su hijo entre las manos y, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón. Le pidió perdón por no haber creído, por no haber visto, por haber dejado que aquello sucediera. Dijo que había sido ciego, que había fallado como padre, pero que ahora sabía la verdad y que todo iba a cambiar inmediatamente. Pedro se lanzó a los brazos de su padre y lloró como no lloraba desde hacía meses, un llanto de alivio y liberación. Roberto fue entonces a la habitación de Clara y repitió la escena. Abrazó a su hija, pidió perdón, prometió que nunca más dejaría que nadie la lastimara. Clara sujetó el rostro de su padre con sus manitas y preguntó si Patricia se iba para siempre. Roberto prometió que sí. Bajó las escaleras con una determinación que Yvonne nunca había visto antes. Patricia estaba en el salón leyendo un libro, completamente ajena a lo que estaba sucediendo. Cuando Roberto entró, ella sonrió y comenzó a comentar sobre la cena que había planeado. Él la interrumpió con voz dura y controlada. Dijo que lo sabía todo, que tenía pruebas de lo que ella venía haciendo con los niños, que quería que ella saliera de aquella casa inmediatamente y nunca más volviera. Patricia palideció, pero rápidamente intentó recomponerse. Negó todo, dijo que no sabía de lo que él estaba hablando, que debía ser algún malentendido creado por Yvonne. Roberto entonces reprodujo la grabación a todo volumen. La propia voz de Patricia resonó por el salón, cruel e innegable. Ella intentó argumentar que estaba fuera de contexto, que era solo un momento de estrés, que él no entendía la presión de lidiar con niños difíciles. Pero Roberto no quiso escuchar. Dijo que tenía 20 minutos para recoger sus cosas y marcharse, o él llamaría a la policía. Patricia entonces cambió completamente. La máscara se cayó por completo. Dijo que él se arrepentiría, que conocía a personas importantes,
que haría todo lo posible para destruir su reputación. Amenazó con demandar por difamación, por grabación ilegal, por todo lo que consiguiera inventar. Culpó a Yvonne por arruinar su relación. Llamó a los niños mentirosos y manipuladores. Roberto se mantuvo firme. Dijo que si ella intentaba cualquier cosa, él llevaría las grabaciones a las autoridades y garantizaría que todos supieran de lo que ella era capaz, que tenía contactos también y que protegería a sus hijos de cualquier forma necesaria. Patricia, viendo que había perdido completamente el control de la situación, recogió sus cosas con furia contenida y salió dando un portazo. Aquella noche, Roberto no durmió. Se quedó sentado entre las camas de sus hijos, que él había juntado en la misma habitación para que no se quedaran solos, y los observó dormir. Por primera vez en semanas, veía a los niños relajados, respirando tranquilamente, sin pesadillas aparentes. Sentía una culpa abrumadora por todo lo que había permitido que sucediera, pero también una determinación férrea de arreglar las cosas. A la mañana siguiente, llamó a la coordinadora Beatriz y le contó todo. Ella dijo que la escuela activaría los protocolos de protección, pero que se alegraba de que la situación se hubiera resuelto internamente antes de llegar a instancias más graves. Ofreció apoyo psicológico a través de la escuela y recomendó profesionales especializados en trauma infantil. Roberto agendó citas de emergencia con una renombrada psicóloga infantil. También llevó a Pedro al pediatra para una evaluación completa. El médico confirmó desnutrición leve y signos de estrés crónico, pero dijo que con cuidados adecuados la recuperación sería completa. Prescribió suplementos vitamínicos y seguimiento nutricional. Los días siguientes fueron de reconstrucción lenta pero consistente. Roberto reorganizó completamente su rutina profesional. Conversó con sus superiores y consiguió reducir viajes, trabajar más desde casa, tener horarios más flexibles. Decidió que la carrera no valía nada si él perdía a sus hijos en el proceso. Yvonne se convirtió oficialmente no solo en empleada, sino en parte esencial de la recuperación de aquella familia. Roberto reconoció públicamente que ella había salvado a los niños, que sin su valentía y persistencia todo podría haber terminado de forma mucho peor. Aumentó su salario significativamente y pasó a tratarla con el respeto y gratitud que siempre había merecido. Los niños comenzaron terapia intensiva. En las primeras sesiones apenas conseguían hablar sobre lo que habían pasado. Pero poco a poco, con el apoyo de la psicóloga y la seguridad de saber que estaban protegidos, comenzaron a abrirse. Hablaban sobre el miedo constante, sobre las noches llorando solos, sobre cómo creían que nadie les creería. Pedro volvió a la fisioterapia con renovado entusiasmo. Sin el peso del abuso emocional, su cuerpo respondía mejor a los ejercicios. En pocas semanas ya conseguía andar distancias mayores con las muletas. En 2 meses, estaba experimentando andar con solo un bastón. El fisioterapeuta dijo que la mejora era notable, que el estado emocional realmente afectaba la recuperación física. Clara volvió a sonreír. Primero fueron sonrisas tímidas, luego risas contenidas, hasta que un día Roberto la escuchó reír a carcajadas viendo un dibujo animado con su hermano. Fue uno de los sonidos más bonitos que jamás había escuchado. La niña volvió a dibujar, a jugar, a invitar a amigas a venir al apartamento. La profesora Marcia comentó que era como ver una flor florecer de nuevo. Roberto mantuvo contacto limitado pero cordial con Marina. Le contó resumidamente lo que había sucedido, sin entrar en detalles que pudieran hacerla sentir demasiado culpable. Ella quedó horrorizada y quiso regresar inmediatamente a España. Pero Roberto dijo que los niños necesitaban estabilidad ahora, no más cambios drásticos. Acordaron que ella vendría a visitarlos en las vacaciones, comenzando a reconstruir la relación poco a poco. Patricia intentó contactar varias veces, llamadas, mensajes, incluso una carta entregada por abogado amenazando con demandas. Roberto bloqueó todos los canales de comunicación y respondió a través de su propio abogado que cualquier intento adicional de contacto sería considerado acoso. Ella finalmente desistió,
percibiendo que había perdido completamente aquella batalla. 3 meses después, la familia tenía una rutina completamente nueva y saludable. Desayuno todos, juntos, con Roberto saliendo más tarde para el trabajo. Cenas compartidas todas las noches, donde conversaban sobre el día, sobre la escuela, sobre sentimientos. Fines de semana dedicados a actividades en familia, parques, museos, cine, o simplemente quedándose en casa jugando a los juegos de mesa que Clara adoraba. Yvonne, ahora tratada verdaderamente como parte de la familia, tenía sus propias historias que contar durante las cenas. Roberto la escuchaba con atención real, interesado en conocer a la mujer que siempre había estado allí, pero que él nunca había visto realmente. Descubrió que ella tenía 3 hijos adultos que vivían en el interior, que adoraba la música tradicional, que soñaba con volver a Castilla y León cuando se jubilara. Un sábado especial de febrero, 6 meses después de que Patricia se hubiera marchado de aquella casa, Pedro consiguió andar por toda la sala sin ningún apoyo. Fueron pasos lentos y cuidadosos, pero fueron pasos completamente independientes. Roberto y Clara estallaron en aplausos y gritos de alegría. Yvonne lloró de emoción. Pedro, en medio de la sala, abrió los brazos en gesto triunfante y sonrió de forma radiante. En aquel momento, Roberto percibió que realmente habían superado la oscuridad. Su familia estaba rota, sí, pero estaba siendo reconstruida con bases más sólidas. Bases de verdad, de comunicación abierta, de amor demostrado no solo con palabras, sino con acciones consistentes. Aprendió que ser padre no era solo proveer financieramente o estar físicamente presente. Era estar emocionalmente disponible, escuchar de verdad, creer en sus hijos cuando ellos intentaban pedir ayuda. Aprendió que confiar ciegamente en alguien nuevo, aunque esa persona pareciera perfecta, era peligroso cuando había niños vulnerables involucrados. Yvonne también aprendió algo importante, que su voz tenía valor, que su percepción importaba, que la valentía no siempre es ruidosa y dramática. A veces la valentía es persistir cuando todos dudan de ti. Es proteger a quien lo necesita, incluso arriesgando todo lo que tienes. Es creer en tu propia percepción cuando el mundo entero dice que estás equivocada. Pedro y Clara aprendieron que sus voces importaban, que tenían derecho a hablar cuando algo estaba mal, que el miedo podía ser superado con apoyo. Aprendieron que no todos los adultos eran confiables, pero que algunos sí lo eran, y que valía la pena buscar ayuda incluso cuando parecía imposible. La casa que antes albergaba silencios pesados y miedos no dichos ahora resonaba con conversaciones, risas y música. El apartamento continuaba siendo el mismo, en el mismo elegante edificio del barrio de Salamanca, pero la atmósfera era completamente diferente. Era un hogar de verdad, imperfecto, pero genuino, herido, pero en curación. Roberto miraba a sus hijos y veía no más a niños asustados y retraídos, sino a un niño y una niña redescubriendo la alegría, la confianza, la esperanza. Veía a Clara dibujando historias coloridas donde princesas valientes se salvaban a sí mismas. Veía a Pedro cada día más fuerte, más seguro, más independiente en sus movimientos y en su voz. Y cuando miraba a Yvonne, veía no más a la empleada invisible que siempre había estado allí, sino a la guerrera silenciosa que había salvado a su familia cuando él mismo estaba demasiado ciego para ver. Veía a la mujer de fibra que les enseñó a todos ellos el verdadero significado de valentía y dedicación. En aquella casa reconstruida por el amor, la verdad y la valentía de enfrentar la oscuridad, todos aprendieron que las familias no son perfectas, pero con honestidad, escucha verdadera y disposición para luchar por lo que realmente importa, pueden ser curadas, y a veces la curación es aún más hermosa de lo que la perfección jamás podría ser. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto, Pedro, Clara e Yvonne haya tocado profundamente el corazón de ustedes. Si se emocionaron con esta jornada de valentía, protección y reconstrucción familiar, dejen su like, suscríbanse al canal
y cuenten en los comentarios qué momento los marcó más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay esperanza cuando alguien tiene el coraje de luchar por lo que es correcto. Los esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que conmoverá sus emociones.